con nosotros para dialogar sobre esta problemática. Quien nos acompaña de siempre, Hernán Herrera, docente economista de UBA y de Flaxo. Hernán, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Gracias por estar acá con nosotros en el inicio Qué de bueno. una semana para hablar de este tema. Bueno, consumo alicaído ya desde hace tiempo en la República Argentina. Sí, nosotros venimos viendo que el consumo se puede mirar en partes, Ujú. porque nosotros hace ya varios meses que estamos viendo que la sociedad consume de manera desigual, que consume con muchos problemas, sobre todo los sectores más vulnerables, los sectores jubilados, los sectores que tienen trabajo informal, los sectores que tienen un empleo que incluso siendo formal tiene salarios que no subieron con la inflación del año pasado o que no recuperaron a niveles por arriba de 2023 que ya no venían tan bien. Entonces estamos viendo que son todos sectores que tienen problemas de consumo en bienes salario, en comida, en Ujú. medicamentos, en cosas de todos los días, ¿no? Y esos son los bienes no durables. Vemos que ahí hay una caída, hay un sector de la sociedad que la está pasando mal, ¿no? Que no la logra pasar bien, mientras otros sectores a lo mejor la pasan un poco mejor, que son los sectores que se fueron de veraneo, que tienen la suerte. Yo digo, no se trata de poner un sector contra el otro, de ninguna manera se trata de que el piso esté más arriba. Esa es la discusión. Y hay sectores que se pueden ir de veraneo, que pueden comprar un auto, que son bienes durables, que pueden a lo mejor conseguir un crédito y comprar una vivienda nueva, mudarse. Ujú. Entonces, todas estas cuestiones nosotros las estudiamos en Instituto Argentina Grande y estamos viendo una placa, ¿no? Contanos un poco Estas sobre son esta las placa, cosas. Hernán. Bueno, nosotros en este caso lo que hicimos fue justamente esto, separar la canasta de bienes de consumo de las familias entre durables y no durables, con datos concretos, porque hay algunos indicadores que van a buscar mucho encuestas. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué este indicador de encuestas no se condice con la gravedad de la situación en algunos casos? Ujú. Y bueno, nos encontramos con que las encuestas muchas veces encuestan a sectores que tienen acceso a distintos bienes durables y no tanto a los que tienen bienes no durables. Entonces, cuando hacemos la cuenta, nos encontramos esto justamente, que los niveles de ventas de alimentos en supermercados están por abajo de lo que es históricamente lo común. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué hay menos alimentos? Bueno, pues hay gente que se está cuidando, que no, el bolsillo le está complicando para comprar menos alimentos. Se trata de bienes que vos vas a ir a comprar, en cuanto tenés un mango los comprás, no es que vas a estoquearte mucho, te podés estoquear en épocas de inflación, papel higiénico, en épocas de pandemia, papel higiénico, pero Ujú. es de vez en cuando eso, no es todo el tiempo. Acá tenés una situación que ya es permanente desde hace 15 meses. Entonces, mientras una parte de la sociedad consume menos bienes de alimento, de limpieza, de medicamentos de primera necesidad, otra parte de la sociedad está más tranquila para ir a buscar el crédito y así poder ir de viaje, comprar el auto, Ujú. cambiar la vivienda. Entonces es una sociedad más fragmentada. Los que son más grandes se van a acordar de cómo vivíamos en los 90. En los 90 pasaban estas cosas, la sociedad estaba fragmentada en los 90. Y uno cuando mira estos fenómenos de consumo, de fragmentación social, de deterioro en algunas capas sociales, mientras otras a lo mejor están más tranquilas, pues además todo este deterioro hace que la macro se estabilice, ya es más complejo, ¿no? Pero hay menos movimiento económico general, entonces la macro tiende a estabilizarse, sumado a que los salarios en sí, incluso en promedio, no son tan altos, la economía te pide menos dólares, eso hace que cuando no tenés sequía y cuando podés tener un saldo positivo energético, bueno, podés estabilizarla por un tiempo. La Argentina tiene un problema que es gigantesco, que es la relación con el FMI, Germán. Ujú. ¿Cómo viene por ese lado, Hernán? La cuestión esta de Bueno, este problema gigantesco que decís. claro, porque te lo quiero vincular con el consumo. Cuando Sí. nosotros estamos charlando todo esto, estamos diciendo, bueno, vos tenés la necesidad de tener una macro estable. La macro estable, te lo digo rapidísimamente, tiene mucho que ver con los dólares de los que disponés. Ujú. Si vos tenés muchas deudas, vas a tener, y con vencimientos cortos, te vas a tener que ir desprendiendo de los dólares para pagar esas deudas. Entonces, ¿qué te garantiza que tengas más dólares para pagar esas deudas? O bien tu comercio exterior, que es de lo que estamos Ujú. charlando,
o bien de poder endeudarte para pagar deudas. Bueno, ese endeudarte para pagar deudas es muy problemático, porque si Argentina lo va a hacer solamente con el FMI, posiblemente no solo tengas que pagar las deudas que ya debías de antes, sino que además tengas que pagarle más al FMI. Y cuando esto pasa, el FMI te empieza a poner más condiciones. Y entonces, ese deterioro en el consumo, que es calidad de vida de la gente el consumo, ¿no? En definitiva, estamos hablando de eso. Ese deterioro en el consumo va a estar cada vez más complicado. A medida que vos tengas que pagar más deudas y tengas más condiciones del FMI para poder seguir pagando más deudas, vos sos un deudor crónico, ¿no? Vos tenés el problema de un deudor que no logra salir de ahí, básicamente por las decisiones de los gobiernos, ¿no? No es que acá hay magia. De hecho, tuviste momentos de desendeudamiento y ahora estás atravesando un momento en los cuales buscás ese desendeudamiento, pero ya fuiste al FMI para sumar 20.000 millones de dólares más. 12.000 han entrado hasta ahora. Pero el acuerdo nuevo te muestra una curva de vencimientos con el fondo que es bastante más fuerte y exigente que la que tenías antes de este acuerdo 2025. Entonces, cuando uno mira eso, mira los vencimientos futuros, mira los problemas que tenés, mira la estabilidad de la economía que está agarrada con hilos, por eso el riesgo país no se desploma después del ingreso del FMI, porque está agarrada con hilos la estabilidad de la economía. Entonces, lo que estás viendo es que ese consumo ya deteriorado, y que es casi parte del ambiente económico que viene a proponer el gobierno, no se ve ningún motivo por el cual se modifique ese consumo para arriba, sino que parecía que va a quedar ahí fragmentado, ¿no? Bueno, todo eso se puede complicar mucho más con este tipo de endeudamiento que propone el gobierno para ajustar el sistema. Es un problema. La verdad es un problema que no se sabe cómo van a hacer, pero la ganan en el medio del ojo de la tormenta, como estoy diciendo, acá entre la plata de FMI, están más tranquilos. Yo quiero ver cómo van a salir de julio, que tienen el primer vencimiento fuerte, cómo van a salir después de las elecciones, qué va a decir el mercado a fin de año. Bueno, acá hay un montón de preguntas todavía sin respuesta. El tema elecciones, sin dudas, tiene mucho que ver en este contexto, ¿no? Pensando en términos electoralistas, el gobierno de Javier Milei. Se habla mucho por ahí de qué es lo que va a pasar post-elecciones o de una especie de explosión o algo por el estilo. ¿Hay, digamos, algunos indicadores que nos pueden llevar a prever algo así para después del acto electoral? Mira, nosotros los indicadores que estamos monitoreando junto con el de consumo son los de obra pública, que está por el piso, está destruida. Venimos de monitorear lo que son obra pública hídrica. En el 2004 cae más de 90% la inversión en obra hídrica que tiene el país desde el gobierno nacional. 90% sobre 2023. Imagínate si tenés una inundación como tuviste en la provincia de Buenos Aires y en el país, cómo te afecta, ¿no? Esas cosas. Pero tenés esto, tenés la sensación de que están pisando paritarias y que están haciendo que el salario no pueda ir a recomponerse a la velocidad de los precios. Tenés los ajustes por distintas fuentes de gobierno mientras generan esta lógica de abrir más importaciones. Todo esto es una situación en la cual se precariza el empleo, se desprotege a la sociedad trabajadora y uno dice, ¿cómo vamos a llegar a las elecciones? Bueno, parecía que tienen el esquema cerrado. Si el FMI va a seguir poniendo plata, tiene el esquema cerrado mientras la ponga, ¿no? Sobre todo porque estos vencimientos empiezan a ser fuertes a partir de 2027. Pero en el medio tienen vencimientos. Entonces uno dice, ¿pueden llegar a las elecciones? Sí pueden. Claro. ¿Puede la gente cansarse de este ajuste? Y también puede, porque vos pensás que tenés un clima con el FMI, pero con 20 puntos de ingreso menos que había en 2018, antes del FMI. Entonces, si hoy tenés cualquier cimbronazo, te tira todavía para abajo más los ingresos. O sea, es una situación muy deteriorada, lo empujaría para abajo. ¿Y cómo puede responder la sociedad a esto? Es una pregunta. La verdad que no sabemos, pero creemos que no muy bien. Entonces ahí está complicado. Entonces decimos, a las elecciones pueden llegar, hay que ver si no tienen ningún cimbronazo en el medio, con algún tipo de movimiento como tuviste a principios de este año, hasta marzo, cuando tuviste algunos problemas. Si no tenés nada, podés llegar. Pero después la gente se va a seguir preguntando por qué no levanta, porque como están las cosas, no puede levantar, porque no tenés drivers. ¿Cuáles son los drivers principales? La obra pública, la inversión en general, pero la inversión difundida, economías regionales, la de conurbano, la construcción, un montón de sectores que no están en la cabeza del gobierno. Y eso se va a notar, se va a notar más temprano que tarde. Hernán, agradecidos como siempre por esta charla con nosotros.
Gracias, nos vemos, Germán. Un abrazo.